ese detalle, la falta de práctica. Bien, ya. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Ya, ¿cómo están, doctores? Muy buenas noches. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, se escucha. Bueno, bienvenidos, doctores. Soy el doctor Hernán Suárez. Voy a ser, como ya les había repetido, a los diferentes grupos, su docente guía en esta cátedra de pediatría, esta gestión 2022. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a llevar del programa este año, ¿ya? Son 9 contenidos, doctor, 9 módulos que tenemos que llevar. La historia clínica, crecimiento, desarrollo e inmunizaciones. La unidad 3 es recién nacido, unidad 4 lactancia materna, unidad 5 nutrición, desnutrición, anemias, unidad 6 atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia, unidad 7 enfermedades nefrológicas, unidad 8 infectología pediátrica, en donde se va a llevar tuberculosis pulmonar, y la última unidad es miscelánea, intoxicaciones en pediatría y abdomen agudo en pediatría. ¿Ya? Me he estado fijando y para el primer parcial van a entrar las unidades 1, 2 y 3. Ok. El segundo parcial 3, 4 y 5. Y para el tercer parcial 6, 7, 8 y 9. Estoy viendo el programa y ya hay una forma de calificación. La teórica vale 45 puntos, la práctica vale 45 puntos y 10 puntos valen asistencia, participación, investigación científica e interacción social. La bibliografía básica que sugiere la facultad es de Nelson, Meneghelo, el IEPI, de niños de 2 meses a menores de 5, el IEPI neonatal, los protocolos del INASES, Tratado de Medicina Interna de Cecil, Medicina Interna de Farreras y la bibliografía que podamos complementar. Esta semana con los grupos hemos estado haciendo el módulo Historia Clínica. Es un módulo donde yo prefiero hacerlo práctico, pero también va a haber un reforzamiento teórico de eso, no se preocupe. El día de hoy vamos a abarcar la unidad 2, que va a ser crecimiento y desarrollo. Para la siguiente clase o a la otra vamos a abarcar inmunizaciones, de ahí ya les voy a decir de dónde van a leer. Vamos a leer el PAI de última generación, que es el programa ampliado de inmunizaciones, ¿no? Vamos a abarcar todas las enfermedades que son prevenibles a través de las vacunas, forma de administración, sitio de administración, efectos secundarios y un desarrollo de todas las patologías que son prevenibles por las vacunas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, hay unas compañeras que dicen que están en sala de espera y si las puede aceptar, por favor. Ya. Para evitar este tipo de interrupciones, ¿qué hora es ahorita? 19:23. Yo creo que 5 minutos está bien, ¿no? De tolerancia, y a partir de ahí, pues vamos ya no dar una prioridad a meter a la clase. ¿Les parece? Bien, de lo que dije, ¿alguna duda o pregunta, doctores? ¿No hay dudas? No, claro, doctor. ¿Hay alguna duda? No, ¿no? No, doctor. Bien, ahora, ¿qué es la pediatría? Ya les había hecho esta pregunta a algunos grupos. Es la atención integral del paciente pediátrico, ¿no?
¿Qué edad comprende el paciente pediátrico? Comprende desde el recién nacido hasta la época de la adolescencia. ¿Listo? Entonces, el pediatra tiene una gran misión, ya que tiene que abarcar por una velar por una salud integral del paciente pediátrico en todas las esferas, tanto psicológica, emocional, cognitiva, y velar porque haya un adecuado crecimiento y desarrollo de todos los órganos. ¿Ya? Entonces, empecemos el tema de hoy. El tiempo pasa rápido, ¿no? Como les decía, entonces la pediatría va a ser la ciencia que nos va a estudiar de forma integral todas las enfermedades, y no solo las enfermedades, sino también el crecimiento y desarrollo normal y anormal del paciente pediátrico. Se divide en una pediatría social, que es aquella que va a leer, que va a abarcar el estudio del paciente, de su relación con la comunidad y de la interacción que pueda tener con las diversas patologías y cómo reacciona con ellas, ¿no? Entonces, la pediatría social va a ser aquella parte de la pediatría que va a estudiar al niño enfermo y al sano. También hay una pediatría preventiva, es aquella que muchas veces es subestimada por los tutores legales, padres de familia, en el paciente pediátrico. ¿Qué abarca la pediatría preventiva? Su nombre lo dice, ¿no? Evita que un paciente que está empezando a presentar alguna alteración en su crecimiento o en el desarrollo, pues llegue a más. Identificándonos tempranamente el problema, puede ser un problema de crecimiento, puede ser un problema de nutrición. Entonces, ¿dónde vamos a detectar esto? En el control de niños sanos. Si nos damos cuenta, en las consultas externas y las emergencias están saturadas de mamás que van por fiebre, porque van por una diarrea, que les salió una alergia, pero en consulta externa el control del niño sano es bastante bajo. Siempre va uno al hospital para atender una dolencia y no hacen su control del niño sano, y probablemente ahí estamos pues dejando que muchas alteraciones en el crecimiento y el desarrollo pues vayan agarrando fuerza, ¿no? Ahora, el paciente pediátrico es distinto al paciente adulto, debido a varias diferencias que las vamos adelante, que es importante que las sepan. El pacientito pediátrico atraviesa diversos fases, ¿no? Diversos periodos a lo largo de su crecimiento y desarrollo. ¿Por qué es importante aprendernos de memoria esto? Uno, porque hay patologías que son propias de cada edad. Dos, porque las variables hemodinámicas respiratorias cambian de una fase a otra. Un paciente recién nacido va a tener distintas variables hemodinámicas en relación a un paciente preescolar o a un paciente escolar. Un ejemplo típico va a ser, a ver, hagámoslo práctico, la frecuencia cardíaca, ya les había dicho, ¿no? He usado ese ejemplo en varios grupos. En un recién nacido, la frecuencia cardíaca de 120 a 160 es prácticamente normal, ¿no? En un adulto, no. Ya entraría dentro del rango casi de una taquicardia, ¿no? Arritmia, una taquiarritmia, y hay que ver qué es lo que está pasando. Otro ejemplo, hay patologías tipo una sepsis. Una sepsis en el neonato va a abarcar a otros gérmenes que no están dentro de la edad del lactante menor o del lactante mayor. ¿Por qué? Porque el recién nacido, al haber nacido a través del canal de parto, predomina los gérmenes gram negativos. O sea, cuando yo voy a atender a un pacientito neonato, menos de 7 días de vida, y que ha sido obtenido por trabajo de parto y está séptico o luce séptico, tendré que pensar primero en gérmenes gram negativos que son colonizadores del tracto vaginal. Pero cuando me enfrento
a una sepsis en un paciente lactante menor, tengo que cambiar mi esquema mental porque sé que ya ha cambiado la flora a la que está siendo sometida el pacientito. Ya no voy a pensar solamente en gérmenes gram negativos, también voy a pensar en gérmenes gram positivos y en orden de frecuencia estadística, pues escogeré un antibiótico empírico que vaya dirigido a ese germen probable. ¿Me entienden? Entonces, por esos motivos, por variables hemodinámicas, por patologías propias de cada grupo, es necesario saber las distintas fases que el pacientito va a ir atravesando. El neonato, acá está, el periodo lactante está mal. Acá en la parte donde dice periodo lactante, falta un periodo, es el neonato, ¿no? El neonato va desde el recién nacido hasta los 28 días de vida. Ahora, un ejemplo. ¿Qué pasaría si este me ha salido prematuro? Ya ha nacido con 32 semanas. Entonces se cuenta los días post nacimiento y si ya tiene un mes, se lo suma a las 32 semanas con las cuales ha nacido. Si ya tiene 4 semanas de edad postnatal, más las 32 con las que nació, son 32 más 4 son 36, sigue siendo un neonato. ¿Por qué? ¿A qué edad nació un ser humano? De las 38 a las 40 semanas, ¿verdad? Bien. Ahora, dentro del periodo de lactante tenemos dos, el lactante menor y el lactante mayor. El lactante menor va a abarcar desde el mes de edad hasta el año de vida. El lactante mayor va a abarcar desde el año hasta los 2 años. Luego pasamos a la otra etapa que es el periodo preescolar. El paciente preescolar y va a ir desde los 2 años hasta los 6 años. ¿Ya? El escolar va a ir desde los 6 hasta los 11. Luego entramos a la fase puberal, que va desde los 12 hasta los 14, y luego la fase de adolescencia. ¿Listo? Bien. Ahora, muchas veces, no sé si han escuchado ustedes decir a algún docente, a algún médico, que el paciente pediátrico es un paciente adulto en miniatura, que el paciente pediátrico es como el adulto, solo cambia algunas cositas. ¿Escucharon alguno de ustedes estas expresiones o expresiones similares? ¿Mm? Sí, ¿no? E inclusive subestiman muchas veces las patologías pediátricas. En mi época de internado, recuerdo muy bien que formábamos parte de pediatría, formaba parte del Hospital de la Mujer en Cochabamba, del materno infantil, y el prejuicio venía desde la parte administrativa inclusive. Se pedía todo, materiales, hilos, sondas, todo enfocado al paciente adulto. Uno quería un Bicril 3 ceros, 4 ceros para hacer la sonfaloclisis. Uno quería unas sondas pequeñas para hacer la aspiración, por las sondas nasogástricas que no hay. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué no han pedido en el POA? Es que nos han dado más para el paciente adulto. O sea, había hasta hace años una subestimación de la parte de pediatría, ¿ya? Y todo, ¿por qué? Porque mucha gente hasta hace, bueno, creo que ya ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pensaban que el paciente pediátrico pues era un adulto en miniatura. Nada más lejos de la verdad. Vamos a hacer énfasis ahora en algunas diferencias que presenta el paciente pediátrico del paciente adulto. Para empezar, el paciente pediátrico está en una intensa fase de crecimiento. ¿Entienden? ¿Qué es crecimiento? ¿Alguien sabe? A ver, empecemos a preguntar. ¿Quiénes están presentes? Ariani Mercado, ¿qué entiendes tú por crecimiento? Armando Díaz.
Andrea Lizarazu. El crecimiento vendría a ser el proceso por el cual los niños aumentan en talla y peso, además de capacidades cognitivas. Es el aumento pondoestatural, ¿no? Tanto de peso como de talla de ese paciente. ¿Y el adulto estará en fase de crecimiento? Para nada, ya es un organismo que ha llegado al peso y talla final de su desarrollo, ¿verdad? Ahora, no olvidemos además que el paciente pediátrico está en una fase de desarrollo de los distintos órganos, ¿no? Todavía no ha alcanzado los caracteres sexuales secundarios. A nivel cognitivo todavía no tiene una edad, un desarrollo intelectual pleno. A nivel hormonal, a nivel inmunológico, todavía su sistema inmunológico no está maduro, por eso es mucho más sensible a patologías severas y a complicarse con cuadros infecciosos severos en relación a un adulto. ¿Ya? Ahora, entonces hay una diferencia a nivel de crecimiento. Ahora, acá, evolución morfológica, el niño no es una miniatura del adulto. Por ejemplo, el recién nacido tiene el cráneo excesivamente grande con respecto al cuerpo. ¿Esto a qué se debe? Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando nos llega un pacientito lactante menor, pónganle de 1 mes de edad o 2 meses, la cabeza, el diámetro anteroposterior es más grande en relación al resto del cuerpo. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Y de la cabeza la parte más prominente es el occipucio. Y cuando uno quiere intubar, aislar la vía aérea en un paciente pediátrico y no coloca o quiere manejarlo como un paciente lactante, un paciente preescolar o escolar, y le pone una almohadilla por debajo de los hombros, lo único que hace es desalinear la vía aérea. El pacientito lactante menor no requiere de ninguna almohadilla, ¿debido a qué? A que el occipucio, como es tan grande, cuando lo hace echar en decúbito dorsal, más bien tiende a la quijada a bajar y tocar al pecho porque el occipucio es muy grande. ¿Me entienden? ¿Sí? No, lo único que tienen que hacer es alinear la vía aérea para lograr la intubación. En tanto, en el adulto sí o sí requerimos colocar una almohadilla debajo de los hombros para alinear la vía aérea, y también en el paciente pediátrico ya de escolar para adelante. Bien, vamos a seguir viendo algunas otras diferencias a nivel respiratorio. ¿Cuáles son las diferencias? Son hartas diferencias, pero ¿cuál es la intención de estas diapositivas? Que ustedes capten que el paciente pediátrico para nada tiene características similares a nivel hemodinámico respiratorio, o bien tiene características muy particulares que necesitamos, si bien no saber la memoria en este grado, saber que existen esas diferencias, ¿ya? Miren, el consumo de oxígeno de ese neonato o del paciente pediátrico es mucho más elevado que el del adulto. Tiene una alta tasa metabólica, o sea, consume harto oxígeno el pacientito. ¿Debido a qué? A que se han dado cuenta de que la respiración del paciente pediátrico es más rápido. Entonces, el músculo respiratorio está trabajando más que de un adulto. Un adulto, la frecuencia respiratoria va de 10 a 15. Un neonato va de 40 a 60. Un lactante menor va de 40 a 50, un lactante mayor ya de 40 a 45, ¿me entienden? Ahora, dentro de la vía aérea, miren, ¿qué características propias tiene el paciente pediátrico que lo hacen diferente a las del adulto? Tiene una lengua más grande, tiene una boca, un continente un poco pequeño. Por eso es que cuando un paciente pediátrico está inconsciente, fácilmente, al estar en decúbito dorsal, la lengua puede caer hacia atrás a la orofaringe y obstruir la vía respiratoria y producirnos fácilmente una apnea obstructiva. La apnea es el cese de la respiración, ¿ya?
Ahora, también el pacientito pediátrico en relación al adulto tiene una epiglotis más cortita, una laringe más corta y tiene una posición más anterior. Y cuando uno quiere intubarlo, igual tiene que acomodar mucho mejor, tiene que alinearse los dos ejes, el eje orofaringeo con el eje laringeo para poder intubar a este paciente. ¿Ya? La pared torácica es otra diferencia a nivel respiratorio. ¿Se han dado cuenta ustedes? Su caja torácica es completamente osificada, ¿verdad? Y esa osamenta le da bastante estabilidad a toda la caja torácica. En la cara interna estarán insertados los músculos intercostales. Abajo en la parte inferior, el principal músculo respiratorio, que es el diafragma, ¿no? Y cuando un paciente adulto entra en una etapa de taquipnea, incrementa su frecuencia respiratoria y la profundidad, y tranquilamente la caja torácica da un soporte para que esos músculos respiratorios funcionen más rápido. Pero en el paciente pediátrico todavía no está terminado de osificar y abunda la parte cartilaginosa, y cuando entra en una fase de insuficiencia respiratoria, de una taquipnea donde tiene que aumentar una neumonía, digamos, que le obliga al pacientito a aumentar la demanda respiratoria, entonces muchas veces se deforma la caja torácica. ¿Ya? Se está contrayendo los intercostales y el diafragma y se puede deformar tranquilamente la caja torácica. Es por eso que van a ver a un paciente pediátrico cuando nos toque ver con una neumonía severa. Abajo, la caja torácica a veces puede estar haciendo una disociación torácico-abdominal. ¿Ya? Ahora, la musculatura respiratoria en el paciente pediátrico no está tan desarrollada como en los pacientes adultos. ¿Listo? Ahora, otra diferencia es la frecuencia respiratoria que ya le hemos tocado, ¿no? En condiciones normales, la frecuencia respiratoria del paciente siempre es elevada, debido a que tienen un metabolismo más acelerado que el paciente adulto. Tienen una tasa de consumo de oxígeno más elevado y por eso necesitan meter más oxígeno, ¿ya? Y un pacientito que de por sí pediátrico necesita más oxígeno, encima viene una patología, una sepsis o una neumonía que aumenta el consumo del oxígeno, entonces el pacientito va a entrar en un ritmo respiratorio más acelerado y en cualquier momento puede fatigarse, claudicarse y hace más fácil insuficiencia respiratoria por fatiga que en un adulto. ¿Ya? Entran en una insuficiencia respiratoria por fatiga muscular más rápido, porque de por sí ya ese pacientito ya maneja frecuencias respiratorias elevadas, tasas de consumo de oxígeno más elevados. Sobre eso ponle una patología respiratoria, neumonía o una sepsis, y le aumentas el consumo de oxígeno, entonces el músculo se cansa más rápido que un adulto. ¿Ya? Las diferencias cardiocirculatorias. Como tienen una tasa de metabolismo más elevado y una tasa de consumo de oxígeno más elevado, también necesitan más gasto cardíaco por kilo de peso que un adulto, ¿ya? Pero en el pacientito pediátrico hay una característica muy especial, que el gasto cardíaco no depende del volumen, depende de la frecuencia cardíaca. Un pacientito, un pediátrico, cuando es sometido a un mecanismo de compensación, una deshidratación, un sangrado, van a entrar en una fase de hipovolemia y el cuerpo tiene que compensar. Al detectar esta hipovolemia, los vasoreceptores, osmoreceptores detectan que hay poco circulante, ¿no ven? Y la volemia al final nos asegura una buena presión arterial, y una buena presión arterial nos asegura una buena perfusión tisular, y la perfusión tisular buena nos asegura que hay un metabolismo aerobio. ¿Qué pasa si hay una hipovolemia, una hipotensión? Hay una hipoperfusión tisular, hay un metabolismo anaerobio,
y producción de lactato, ácido láctico. El cuerpo puede entrar en una acidosis, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Entonces el cuerpo detecta a través de los osmoreceptores, varoreceptores esta situación y le dice como mecanismo de compensación al sistema hemodinámico, necesitamos más gasto cardíaco. Pero en el pacientito pediátrico el gasto cardíaco no se hace principalmente por aumento de la volemia, aunque también se activa este mecanismo de compensación produciendo una vasoconstricción periférica. Pero primordialmente se activa el sistema simpático y empieza a liberar catecolaminas y eso hace que empiece a aumentar la frecuencia cardíaca del pacientito. Y no se olviden que el pacientito pediátrico ya maneja frecuencias cardíacas elevadas y solo puede aumentar su gasto cardíaco aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, si ya está manejando frecuencias de 120, 160 en condiciones normales, cuando quiere compensar una hipoperfusión por una hipovolemia, tiene que subir fácilmente la frecuencia cardíaca a 170, 180 para tratar de compensar el gasto cardíaco faltante. ¿Me entienden, verdad? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Y esto a qué va a conllevar? Si demasiado rápido una cámara se abre y cierra, se abre y cierra, se abre y cierra. ¿Cuándo se llena el corazón de sangre, el ventrículo? ¿En qué fase? En la diástole. En la diástole, ¿no ven? Se llena de volumen, se denomina esto volumen al final de la diástole o volumen telediastólico. Se llena y empieza la fase de la sístole y bota la sangre. Pero ¿qué va a pasar si la frecuencia cardíaca es demasiado elevada? ¿Va a dar tiempo de que haya un buen volumen de llenado? No, ¿verdad? Esos ventrículos no se van a llenar adecuadamente. Entonces, si bien el cuerpo está diciendo necesitamos más sangre, las únicas formas de compensación en el paciente pediátrico son aumentando la frecuencia para aumentar el gasto y la vasoconstricción, pero prima el efecto de la frecuencia cardíaca. Pero si es muy elevada, tiene efectos secundarios malos también porque no permite un buen volumen telediastólico. No se llena bien el ventrículo y pues no mejora el gasto cardíaco. Y eventualmente, ¿qué va a pasar con ese pacientito? Ya hemos dicho que el músculo se fatiga más rápido, ¿no ven? Que en el adulto. La volemia. El pacientito pediátrico maneja en relación a su superficie corporal, a su tamañito, más sangre por kilo de peso que el adulto. ¿Ya? No se olviden nunca de este detalle, esta diferencia. Si el paciente sangra, pónganle unos 100 ml, le va a afectar hartísimo. En tanto a un adulto 100 ml a sus 7 litros que tiene, ¿qué le va a hacer? ¿Me entienden la idea, no ven? ¿Sí? En relación a su superficie corporal manejan más volumen sanguíneo y son muy lábiles, muy sensibles a las pérdidas del líquido más que un adulto. Un adulto para que empiece a presentar signos de hipovolemia, de shock, tendría que perder ¿cuánto? ¿Se acuerdan? En relación a la volemia que normalmente manejan. Más de 1,5 litros, doctor. Más de 10%, ya con 30% están choqueados, pero 10% de 7 litros, ¿cuánto? Es casi 700 ml, ¿no ven? O sea, es harto. Diferencias neurológicas. No olvidemos que el cerebro del lactante y del preescolar tienen más contenido en agua y por lo tanto también son más sensibles a la deshidratación y a los cambios osmolares de sodio, de glucosa, y fácilmente pueden ocasionar trastornos ahí arriba. Y también las vainas de mielina no están bien desarrolladas. ¿Ya? Y no se olviden que los pacientitos pediátricos cuando sufren golpes en la cabeza o bien accidente de tránsito por aceleración y desaceleración, digamos, estaban con la mamá en el asiento de adelante y el auto frena en seco y hacen un movimiento de latigazo, ¿verdad?
¿sí? La cabecita, al ser más grande que el resto del cuerpo del paciente pediátrico, al tener los ligamentos cervicales más complacientes, son más elásticos esos ligamentos. Por eso dicen, ay, se cae, es como goma, no le pasa nada al bebé. Pero cuando tienen estos accidentes bruscos, en la tomografía le hacen tienen un paciente con una escala de Glasgow alterada, está con 10, 11. ¿Qué ha pasado? Ha tenido un accidente de Glasgow, pero no se golpeó la cabeza, solamente nos detuvimos en seco, nos golpearon y hizo un movimiento así de adelante hacia atrás, un movimiento de latigazo bien brusco. Le hacen la tomo y no ven nada, pero tienen un paciente comprometido. ¿Qué es lo que pasó? Como la cabeza es grande, los ligamentos son más laxos, esa cabecita se sobreestira y hace que se estiren las neuronas, los axones, y se rompen las raíces. ¿Estamos listos? ¿Me escuchan? Sí, Andrea, ¿se escucha, no? Ya, entonces continuemos, ya nos han roto en la... Vamos a tener que cambiar a otro, ya. Se entendió esta lesión propia del lactante debido a las características anatómicas propias del paciente pediátrico en relación al adulto. Una lesión axonal difusa donde hay una disrupción de los cuerpos axonales que es diagnosticado generalmente por resonancia magnética. Esto se debe a las características propias del paciente pediátrico. Otro, los accesos vasculares. ¿Cómo creen que les encuentran las venas a un neonato gordito de 4 kilos? Es difícil. Un paciente pediátrico lactante menor choqueado con una deshidratación severa. Entonces, los accesos vasculares en el paciente pediátrico es otra diferencia en relación a los adultos, ¿no? Es técnicamente un poquito más fácil hacer a un paciente adulto una vía periférica y una vía central en relación a un paciente pediátrico. ¿Ya? Bien, entonces en el paciente pediátrico, si se dan cuenta, no es un paciente adulto pequeño, hay diferencias tanto endocrinológicas, neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, está en una fase de crecimiento. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, doctores? Ahora, el paciente pediátrico puede perder más rápidamente calor que un paciente adulto, ¿ya? Debido a la superficie corporal. Y más, agarremos un ejemplo, el paciente neonato que acaba de nacer, nace impregnado en el líquido amniótico y pierde calor por evaporación, por radiación y por convección. Y si tú a ese pacientito no lo secas rápido, en 30 segundos, le puedes hacer una injuria por frío. En la injuria por frío puede haber consumo de surfactante. Cuando existe esta situación, ¿qué es lo que pasa? El paciente entra en un distrés respiratorio y empieza a quejarse. Una fase de taquipnea, una fase con retracción subcostal, intercostal, aleteo nasal, quejido respiratorio. ¿Qué pasó? Pues o bien se les olvida cuando reciben al paciente pediátrico, el ginecólogo pide pues que esté prendido el aire acondicionado, porque hace calor obviamente en quirófano, pero hay que ver también al paciente. Ya es un ejemplo típico de que los pacientitos pediátricos pierden calor más rápido que un adulto. ¿Ya? Bien, ahora la parte de la nutrición y metabolismo también tiene una importancia mayor en el paciente pediátrico, ¿ya? Ahora, ¿por qué adquiere una gran importancia la alimentación en el paciente pediátrico en relación a la edad? El neonato exclusivamente hasta los 6 meses tiene que recibir lactancia materna. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para poder digerir otro tipo de alimentos. Su intestino, sus vellosidades, su sistema enzimático está orientado
a digerir leche materna o sucedáneos de la leche materna. En raras situaciones se puede iniciar la ablactación o bien la alimentación complementaria antes de los 6 meses. Siempre, pero sujetos a que probablemente le ocasionemos cuadros de alergia alimenticia a este paciente, y si no se traduce en una alergia alimenticia ese rato, a la larga vamos a tener pacientitos atópicos, vamos a tener pacientitos que han creado alergenos por un inicio temprano de alimentación complementaria. ¿Entienden? Son pacientes atópicos. ¿Qué es atópico? Que tienen más sensibilidad alérgica en relación a otros pacientes, ¿no ven? Ya. A nivel inmunológico. Hola, ¿sí? Doctor, disculpe que le interrumpa. Los compañeros están pidiendo que por favor lo acepten, están en sala de espera. Cuando empiezo a hablar me meto al tema y se dice. Disculpa. Ya está, ¿no? Admitir a todos. Sí. Bien. La parte inmunológica. Ya habíamos tocado esto, ¿no? Un neonato cuando nace, ¿qué inmunidad tiene? Pasiva, ¿no ven? Y a partir del mes recién podemos, el pacientito va a estar sometido a agentes externos, virus, bacterias, parásitos, que ya van a ir generando desarrollando un sistema inmunológico en el paciente. Pero hasta los meses una inmunidad pasiva, y a partir de ahí empieza a formar su propio sistema inmunológico, y por eso es tan importante las vacunas en el momento del nacimiento, el esquema de vacunas a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, al año de vida, los refuerzos, ¿no? Y hay vacunas que no están metidas dentro de nuestro programa ampliado de inmunizaciones tipo varicela, ¿no? Hasta hace unos años tampoco estaba metido el Streptococcus pneumoniae, y era una de las principales causas de neumonía en varios grupos etarios, en lactantes menores, lactantes mayores, preescolares y hasta adolescentes. El Streptococcus pneumoniae ocupaba el primer lugar como agente etiológico de neumonía, e imagínense, no estaba dentro de nuestro programa ampliado de inmunizaciones. Había una gran mortalidad, ¿no? Y morbilidad por este agente, pero afortunadamente ya se ha introducido al Streptococcus pneumoniae. Ya, ahora, la solidaridad funcional, ¿a qué hace referencia? Como en el pacientito todo es tan pequeño, llamémoslo así, tienen un sistema inmunológico no muy desarrollado y todo está tan cerca. Un ejemplo típico, cuando hacen una otitis, tranquilamente podrían hacer una meningitis. Cuando hacen un problema pulmonar, una neumonía, tranquilamente podrían hacer una insuficiencia cardíaca. Si un órgano empieza a fallar en el paciente pediátrico, fácilmente puede ir a deteriorar otro sistema contiguo. ¿Ya? Bien, ¿qué hay otras características, peculiaridades en reacciones clínicas? No hay que olvidar que el sistema inmunológico está inmaduro todavía en los pacientes, y esto adquiere importancia en los menores de 5 años y más en el menor de 2 años. No es lo mismo una fiebre en un neonato, en un lactante menor, que una fiebre en un paciente de 6 años o de 5 años. Quizás una fiebre en un sistema tan inmaduro inmunológicamente hablando como un neonato de término sea un síntoma de que está empezando un proceso séptico grave. Y una fiebre en un niño de 5 o 6 años capaz es un resfrío nomás, ¿me entienden? Ahora, cuando un paciente empieza a agarrar una infección, siempre hay que vigilarlo de cerca al paciente pediátrico, al lactante menor, al lactante mayor, preescolar, debido a que fácilmente pueden complicarse. ¿Ya? Fácilmente puede un resfrío
saltar a una otitis, de ahí a una neumonía y una sepsis. O de un resfrío, bronquitis, neumonía, sepsis. Infección urinaria, inicialmente baja, alta, sepsis. Tienen una predisposición por la inmadurez inmunológica todavía. ¿Me entienden, no? Otra diferencia, la influencia genética. Generalmente en el paciente pediátrico en relación a los adultos, las enfermedades genéticas se van a manifestar en la edad pediátrica, ¿no? Es más difícil que se manifiesten en la edad adulta. A nivel de la farmacoterapia, no sé si alguno de ustedes ya ha ido viendo que las dosis en relación a las dosis de los niños, las dosis de los adultos son distintos, manejan dosis estándar. Le podemos dar un ejemplo, amoxicilina. Dele amoxi de 500 miligramos o dele amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas o cada 8 horas. El médico internista no se toma la molestia, porque no es necesario, de preguntarle cuánto pesa y sacarle la dosis en relación a su kilo peso. En tanto, en pediatría sí debemos de hacer eso. La dosificación de los medicamentos se hace en relación al peso. Si pesa 10 kilos, debo de saber que la amoxicilina ¿a cuánto se da? De 50 a 100 miligramos. Si pesa 10 kilos, le voy a dar a 50 por 10 son 500 miligramos que debo dar. ¿Cuánto es la vida media? Es cada 8 horas. Entonces divido 500 entre 3 y me va a dar más o menos 180 más o menos, ¿no? Ya calculo en 5 ml cuánto hay y le digo, mamá, le va a dar 2.7 ml. O sea, va a cargar en esta jeringuita hasta el número 2 y va a darle 2 rayitas más. Así le va a dar en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, es un poquito más complejo que en el adulto. En tanto, en el adulto es un poquito técnicamente más fácil, ¿no? Tómeme una cápsula cada 8 horas. ¿Ya? Y ahora, en el paciente pediátrico, en relación al adulto, tienen un tutor, tienen un papá, una mamá, un tutor legal. Entonces, para hacer cualquier tipo de procedimiento de asistencia, tenemos que pedir la autorización de esa persona para que nos permita hacer una vía central, una intubación, un drenaje torácico, ¿no? Bueno, las auditorías médicas ahora nos dicen que para todo hay que informar y pedir permiso a los familiares. En el paciente adulto se le informa a él y él mismo puede darte la autorización, ¿no? Si está dentro de no tiene ningún deterioro cognitivo. Se me escucha, ¿no? A momentos bajo un poco mi nivel de voz. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Entonces, ahora, características sociales. Los 80s con los 2020 ha habido un gran avance en la parte pediátrica. ¿Ya? Se ha ido trabajando bastante. En los 80s no había SUMI, no había SUS. Si un paciente pediátrico se enfermaba, tenía que ir al hospital público y le cobraban todo, desde la consulta, igual que al paciente adulto. Entonces, ha sido una gran ganancia. Inicialmente apareció el seguro universal en los 89, 90. Se cambió al SUMI. Del SUMI cambió actualmente, parece, al SUS, ¿no? Estamos con el SUS. Entonces, ha habido un avance debido a que ese paciente pediátrico puede acceder a un hospital público y por lo menos el médico y ciertos medicamentos esenciales, si logra obviamente sacar la ficha, porque no sé si han visto ustedes, hay gente que hace fila desde las 4 o 3 de la mañana para sacar una ficha, ¿no? El sistema de salud todavía necesita muchas mejoras, pero al menos si logra sacar la ficha no se le va a cobrar la consulta. Si requiere internación, no se le va a cobrar la sala. Y si tiene la suerte de que hay ese medicamento que requiere para su patología, cubre el seguro, pues se le va a dar gratis. Eso ha conllevado a de que haya una disminución en la mortalidad de ciertas patologías.
En los 97, 8, cuando yo hacía mis prácticas, todavía podíamos ver en pediatría pacientitos desnutridos severos, como esos que en África todavía, no sé si hay películas que han visto ustedes, documentales, donde se les marca las costillas, están en un estado de confusión, caquéticos, un estado cadavérico, no sé si han visto, ¿verdad? Así llegaban al hospital y morían por desnutrición, ¿verdad? Y también había repercusiones de la desnutrición, cognición retrasada, talla baja para la edad, deserción escolar. La deserción escolar, ¿a qué está asociada? A más desempleo, más pobreza. O sea, tenía una connotación bastante importante que un pacientito pediátrico no haya tenido adecuados controles ni una adecuada nutrición. Y se mejoró en ese sentido. Ya no se ve en los hospitales que lleguen en un estado de desnutrición severa, porque la desnutrición, pues ya han visto que tiene unas ramificaciones bastante interesantes que abarcan hasta lo social, ¿no? Ya. Influencia del ambiente. En relación al adulto, pongamos este niño que por cualquier motivo la mamá le empezó a dar comidita a los 4 meses. Ay, mi bebé, agarra, mamá le he dado, aquí ¿qué es lo que dan? En el occidente le dan Wilcapar, en las provincias, en Cochabamba. El Wilcapar es una especie de maíz. Lo muelen, lo hierven como el lápiz, como la lava les empiezan a dar, ¿no? Bien atomado, gordito está. Y cuando tienen 1 mes, 2 meses, son más sensibles a los cambios de clima, han desarrollado una alergia. O le han empezado el huevo, la yema, antes del año. El huevo, la clara, la yema es altamente alergénico y te puede producir a la larga, predisponerte a que ese pacientito desarrolle alergias. Tomando ese ejemplo, ese niño ya viene sensibilizado, un ambiente húmedo como Santa Cruz con grandes cambios de clima, a veces hay surazos, ¿no ves? Donde puede estar caliente, húmedo y luego se vuelve frío y húmedo, ¿no? Eso puede desencadenar problemitas de tipo respiratorio. Han debido de escuchar alguna normal, se le ha tapado el pechito. Eso no es nada más que una hiperreactividad bronquial, donde el bronquiolo se cierra, la capa muscular media del bronquio se cierra y produce un evento tipo asma. No es que sea asma, pero obviamente si se repite con frecuencia puede desarrollar, ¿no? O puede asemejar. Ya. Bien, hasta ahí, estimados, se entendió que no un paciente, la importancia de la pediatría, no sé si logré plasmar la diferencia de un paciente pediátrico y un paciente adulto, que el paciente pediátrico carga sus propias patologías en base a los distintos periodos que va atravesando. No es lo mismo que un paciente adulto. Voy a un poquito aquí poner un paréntesis y decir, por ejemplo, en mi área, en terapia intensiva pediátrica, ¿dónde se hacen los estudios? Quizás uno de ustedes me puede preguntar. Los estudios generalmente los hacen en adultos porque es más casi lo poco humano querer hacer estudios de investigación en pacientes pediátricos, ¿no ven? Raro la sociedad, el comité de ética que permita que hagas estudios en pacientes pediátricos. ¿Por qué creen que no se daba la autorización, no se liberaban las vacunas para los pacientes pediátricos en relación a los adultos de esta pandemia del COVID? Porque es medio difícil para una sociedad en lo ético someter a un niño a un estudio de investigación, porque hay distintos tipos de estudios, ¿no ven? Retrospectivos, esos donde se hacen tipos estadísticos pueden entrar, pero un prospectivo de naturaleza plenamente investigadora, experimental, difícil, ¿no? Entonces, en adultos es más fácil, se les hace firmar su consentimiento. Ahí usted va a entrar a este estudio, ¿está de acuerdo? ¿Verdad? Sí, firme, ya. Y nos beneficiamos, la parte pediátrica, de los resultados que salen en los pacientes adultos y extrapolamos resultados. Obviamente tenemos que después
acomodar el estudio, los resultados y demás, tratar de adecuarlo, ¿no? Pero sí, la parte pediátrica se beneficia bastante de los estudios que se hacen en los adultos, ¿ya? Y las conductas en adultos se tienen que modificar, obviamente, en los pacientes pediátricos. ¿Se entendió, doctores, estas dos cosas que les decía? La importancia de la pediatría y la diferencia con el paciente adulto. Sí, doctor, muy claro. ¿Dudas? Y no me digan que no hay dudas. Doctor, una pregunta. Si el paciente pediátrico maneja frecuencias cardíacas más elevadas, ¿cuándo consideraríamos que hay una arritmia? ¿A partir de cuánto? ¿160 para arriba? Esto cae en lo que les dije. Cada grupo etario tiene sus valores inferiores normales y valores superiores normales. Paciente neonato de 120 a 160, normal. A partir de 161, entonces, doctor, ¿estaríamos hablando de una taquiarritmia? Sí, doctor. Habría que investigar de qué naturaleza es esa taquicardia. ¿Es una taquicardia sinusal? Sinusal quiere decir que mantiene el patrón en el electrocardiograma, una onda PQRS. ¿No ven? Tiene un patrón sinusal. Las taquicardias sinusales en la parte pediátrica generalmente, ¿por qué están dadas? A veces por liberación de catecolaminas. ¿Qué hace que se libere catecolaminas en uno? Ansiedad, causas emocionales, miedo, nerviosismo, emociones fuertes, ¿me entienden? ¿No ven? Cambios de clima, el frío. El paciente cuando está en un ambiente frío inicialmente hace taquicardia para calentarse, ¿no ven? El paciente pediátrico lo mismo pasa. O dolor, o fiebre. Si tú vas y tienes que descartar, ¿no? Entonces tiene un patrón sinusal, tengo que pensar esto. No tiene nada de eso, entonces tú capaz está empezando a desarrollar un problema infeccioso. Porque la taquicardia en el paciente pediátrico es uno de los principales signos que nos avisan que algo no está yendo bien. Obviamente se ha descartado estrés, ansiedad, miedo, frío, fiebre, esas cosas, y está el paciente taquicárdico. ¿Por qué está taquicárdico? ¿Por qué está aumentando el gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca? Está habiendo un aumento de la demanda de oxígeno y por lo tanto está consumiendo más. Está desarrollando una infección. Se investiga, ¿no? Si no tiene un patrón sinusal y está, digamos, arriba de 200, ya hay que estar sospechando de una taquicardia suprarreticular. Alteraciones ya son del ritmo, a nivel de la conducción puede ser, y ahí hay que ¿cómo se dice? Cardiovertir al paciente, hay que darles lo que hacen en la tele, ¿no? Se carga con las paletas y con el desfibrilador en modo de cardioversión. ¡Pah! ¿Alguna otra pregunta? Te contesté, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Bien. Lo que habíamos tocado hace rato, ¿qué es crecimiento? Era aumento de las dimensiones del cuerpo, o sea, aumento pondoestatural debido a la multiplicación de las células, ¿no? Esto se ve en la talla, en el peso, en el perímetro cefálico. Cada control de niño sano siempre se pesa, se talla y se mide el perímetro cefálico. ¿Qué es el desarrollo? No es lo mismo que crecimiento. Es el proceso de maduración funcional. Está empezando a madurar, a adquirir las funciones normales, el sistema cardíaco, el corazoncito, el pulmón, ¿no? El sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el pediatra? El pediatra es el atento vigilante, el que tiene que estar vigilando si no hay una alteración en las distintas fases que atraviesa el paciente pediátrico del crecimiento y del desarrollo. ¿No ven? Entonces, el pediatra tiene que conocer lo anormal, las distintas fases que atraviesa el paciente y vigilar eficazmente el crecimiento y desarrollo del paciente. ¿Dónde va a vigilar? Haciendo una medicina preventiva. ¿Dónde se hace la medicina preventiva o la pediatría preventiva? En los controles de niños sanos. Es muy importante.
niño sano. Si tú tienes niños sanos, vas a tener adultos sanos, productivos. ¿Vale? Es por eso que en un adecuado crecimiento, o el crecimiento es un indicador del bienestar, de que estamos bien como población. Bien, ahora a lo largo de todo esto, entonces han habido investigadores que han querido enfocar el crecimiento y el desarrollo haciendo diversas teorías, haciendo cómo podemos evaluar el crecimiento y el desarrollo en un paciente, viendo la parte social, la parte familiar, la parte cognitiva, la ganancia de habilidades motrices, la motricidad fina, motricidad gruesa, ¿ya? Entonces, hay modelos que explican teóricamente este desarrollo y crecimiento. Tenemos el modelo biopsicosocial, el marco teórico bioecológico del desarrollo. Antes de desglosar estos, vamos a abarcar o vamos a repasar qué factores influyen en el crecimiento y desarrollo del paciente pediátrico. Tenemos factores extrínsecos y factores intrínsecos. ¿Ya? Vamos a un poco desglosar esto de los factores intrínsecos. Aquí me faltaba algo. Aquí me faltó una tabla vaciada. Dentro de los factores extrínsecos van a estar los factores psicosociales, como por ejemplo, ¿será que va a tener el mismo crecimiento y desarrollo un niño no deseado y un niño deseado? No, ¿verdad? El niño no deseado probablemente sus padres no lo cuiden bien, no lo alimenten bien, no lo lleven a sus vacunas al segundo mes, cuarto mes, sexto mes, no le hagan un adecuado control de un niño sano, no lo alimenten bien en relación a un pacientito o a un paciente pediátrico deseado. Esa mamá, ese papá, ¿cómo van a estar? Van a programar sus controles, sus esquemas de vacunas van a estar completos, inclusive hasta si pueden económicamente van a comprar las vacunas que no están dentro del programa ampliado de inmunizaciones, ¿no? Entonces, influye los factores psicosociales que forman parte de los factores extrínsecos en el crecimiento y desarrollo del paciente, ¿no? Si es hijo único, en relación a un hijo que viene de una familia numerosa de 5, de 10 integrantes, probablemente no se le dé la misma importancia, ¿no?, que al hijo único. El papá estará más ocupado en ir a ganar el pan de cada día, esa mamá en atender a todos, y pues los pacientes pueden no tener un crecimiento y desarrollo adecuado, o también puede ser, pero ya hay un factor de riesgo que puede influir negativamente en el crecimiento y desarrollo. Si viene de un hogar pobre, de un hogar rico, también influye, ¿no? Ahora, ¿qué factores intrínsecos influyen en el crecimiento y desarrollo? Sexo. Sabemos que cuando estamos en una patología, ¿qué grupo les expliqué? Cuando entran, agarremos pacientes neonatos, cuando entra con una neumonía connatal quiere decir que desde que han nacido con una neumonía, y agarramos un pacientito de término masculino y femenino, la mujercita tiene más probabilidades de vencer a la neumonía que el pacientito masculino. Estadísticamente hay más mortalidad en el sexo masculino que en relación al sexo femenino. ¿Ya? Y esto condiciona, ¿no?, a que la mujer siempre tiene más fortaleza y puede influir también dentro del crecimiento y desarrollo. La raza, ¿cómo influye? Sabemos que hay ciertas razas, la asiática, este tipo, por ejemplo, que se toma, que siempre tienen un crecimiento con una talla al final de la fase de crecimiento menor en relación
a otras razas, ¿no? Aunque ahora creo que ya está cambiando esa situación, ¿no? Pacientitos asiáticos que ya dejan, digamos, Japón o dejan China y vienen al occidente, Estados Unidos, no sé, Europa, han visto que su talla final es distinta en relación a su sitio de origen, a sus congéneres. Pareciera que era la alimentación que recibían, ¿no? Tienen una alta alimentación basada en pescado, en demás, en soya, que parece que influía directamente en el crecimiento. La hormona del crecimiento, por distintos factores puede haber una disminución en la concentración de la hormona del crecimiento y esa persona, si no se la detecta en forma temprana, puede sus discos ya soldarse, las epífisis, todo eso, epífisis, los discos de crecimiento a nivel óseo, y ya no crece más a partir de cierta edad, ¿no? Un ejemplo típico de esto es Messi, ¿no? Se inscrito a un club de fútbol, han detectado que era bastante pequeño en relación a la edad que tenía, han hecho los estudios y han visto que podía mejorar su talla final aportándole hormona de crecimiento, que era bastante caro, ya bastante mejor que yo deben conocer la historia final. Pero es un ejemplo de cómo la deficiencia de la hormona del crecimiento sí puede influir, ¿no? La herencia, el tamaño del paciente pediátrico puede ser influido por los progenitores. Generalmente por la talla la determina quién, el papá o la mamá, ¿alguien sabe? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué influye en la talla del hijo, el papá o la mamá? Papá, ¿no? Dicen que la inteligencia es la mamá. Ya. Bueno, continuemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos? Otro factor intrínseco, la genética. La exposición en útero a teratógenos. Un ejemplo muy sonado fue en la época de los 70s, la administración de talidomida a las mujeres desencadenó a que en esa generación nazcan con amelia, melomelia, ¿no? Los libros de biología siempre nos muestran a los pacientitos ahí sin las manitas, ¿no? Sin las extremidades superiores, inferiores, ¿se acuerdan? Sí, doctor, focomelia. Amelia, meromelia, por talidomida, ¿no ven? Bien, ahora, los efectos negativos a largo plazo del bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer también es un factor intrínseco que puede alterar el crecimiento y desarrollo del paciente. Suponte que es un paciente prematuro. Un paciente prematuro a la larga o con bajo peso puede desarrollar con más, estadísticamente, tiene más probabilidad de desarrollar obesidad, cardiopatías isquémicas, infartos cerebrales, hipertensión y diabetes tipo 2. ¿Ya? Ahora, dentro de factores intrínsecos, la herencia es responsable del 40% de la variación del cociente intelectual. O sea, sí influye que los progenitores sean inteligentes, ¿no? Por lo menos un 40%. Bien. Otro factor intrínseco que afecta al crecimiento y desarrollo es el temperamento. Las emociones, llanto, risa, enfado, son emociones, ¿no? Ahora, en una familia podemos tener hay varios hijos. Uno de ellos es más tranquilito, más colaborador, ya vemos, los niños fácil, tienen una gran capacidad de adaptarse y no da mucho problema. Y está el niño difícil, con un temperamento difícil, es más caprichoso, más excitante, llamémosle así, ¿no? Es más difícil la educación, que muchas veces puede frustrar a los padres. Y ellos no saben cómo educar a este tipo de pacientes, ¿no ven? Entonces, vean, y esto puede influir en su crecimiento y desarrollo. No quiere comer, es caprichoso. Los papás no saben cómo administrar la comida. En consulta externa se ve esto
pero está con bajo peso y no se ve a un papá y a una mamá con un bajo nivel socioeconómico, ¿no? Sino que simplemente el niño no quiere comer, quiere cosas dulces o ricas. Entonces el temperamento del pacientito influye. Y ahí habrá que detectar esta situación y ya se pedirá el apoyo pertinente, pues no hay un psicólogo pediatra que puede ya encauzar el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Si los papás logran comprender que es el temperamento del pacientito y que tiene que ser encauzado, solamente dar una orientación para que puedan enfocar mejor su educación de ese pacientito, pues les va a ser más fácil a los papás poder afrontar ese problema y llegar a buen término, ¿no? Bien, ¿qué hora es? ¿Se cansaron? Hola. No, doctor. Doctor, no, doctor. Yo me cansé un poco. 19 y 29. Continuemos unos 15 minutos más, ¿ya? O permítanme un momento, doctores, solo un momento. Unos 5 minutitos, permítanme, o menos tiempo. Ahorita vuelvo, ¿ya? Ok, doctor. Bien. Hola, doctores. Ya volví. Fui a fijarme si ya habían llegado los colegas para tomarme la guardia. No han llegado. Bien, entonces ya hemos visto los factores extrínsecos e intrínsecos que pueden modificar el crecimiento y desarrollo de un paciente pediátrico, ¿no? Ahora, ya les había explicado que había distintos modelos, teorías que han estudiado, que han visto, que influyen en el crecimiento y desarrollo, que han sido vistos por los investigadores, pues, ¿no? Ahora, hay factores sociales que pueden influir en el crecimiento y desarrollo del paciente pediátrico. En este caso, los sistemas familiares del cual provienen, ¿no? Entonces, es obvio que existe una influencia directa del tipo de familia que está criando a un paciente pediátrico. Si es una familia bien estructurada, funcional, no es disfuncional, probablemente pues el crecimiento y el desarrollo del pacientito sea óptimo, tanto a nivel cognitivo, psicológico y social. Pero, últimamente, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Ambos progenitores salen a trabajar, ¿no? Y esto tiene una repercusión directa en el crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes pediátricos, porque están dejando la función, ya sean los cuidadores, guarderías, incluso, no sé si se han fijado que hay ahora hasta colegios como el ISB,
que los llevan a los niños a las 8 y hasta las 6 de la tarde creo que pasan clases. Y los progenitores ambos están trabajando. Sí, ¿no? Ademir, Neidy, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Bien. Entonces hay una clara influencia, ¿no? En el crecimiento, en el desarrollo psicoafectivo, social, emocional de ese pacientito, si es que no está haciendo, por las variables familiares que vaya a estar presentando, ¿no? No sé qué pasa con... Ya. Bien, entonces, esta teoría que nos indica que los sistemas familiares influyen en el crecimiento y desarrollo del paciente pediátrico, nos indican que en cada familia, cada individuo ocupa un determinado lugar, ¿no? Y tiene una determinada posición. Puede haber hijos que son más tranquilos, hijos que son más inquietos, ¿no? Ahora, cada sistema familiar tiene sus propios roles, ¿no? Cada familia tiene sus propias particularidades que el pediatra tiene que preguntar cuando va a ver esta cuestión de la familia, ¿no? Cuando nos encontramos frente a un pacientito que está muy callado, que es un pacientito, digamos, que ha sufrido, hay la sospecha de un maltrato infantil, entonces tenemos que ir indagando en esta parte de la familia, ¿ya? Ahora, dentro de los sistemas familiares que ya estamos viendo que tienen una clara relación en el crecimiento y desarrollo del pacientito, también el orden de nacimiento. El hermano mayor tendrá un distinto rol, una distinta posición social dentro de la familia en relación al hermano menor, ¿no? Ahora, cambios de conducta de una persona en la dinámica familiar de un integrante de la familia puede afectar en forma positiva o negativa al resto, ¿no? Y así se va a notar el cambio hasta que se alcance un nuevo equilibrio con esta nueva variable, ¿ya? Ahora, la familia, no olvidemos que forma parte de un engranaje más complejo, que va a ser la cultura, la sociedad, una subcultura, bien, todo modelo transaccional. Ahora, ese era el modelo familiar que nos decía que las familias tienen una clara relación en el crecimiento y desarrollo del paciente pediátrico. Ahora, el modelo transaccional nos indica que el niño en cualquier momento puede sufrir influencias biológicas y sociales y por ende cambiar su conducta y por ende sufrir una afectación en su crecimiento y desarrollo, ya sea positiva o negativa, ¿ya? Ahora, estas influencias pueden ser bidireccionales. Los factores biológicos como el temperamento y el estado de salud pueden afectar
afectar su entorno de crianza y también pueden verse afectados por él, o sea, en una forma recíproca, ¿no? Entonces, esto es lo que nos habla el modelo transaccional y el riesgo de existencia. Un ejemplo de este modelo. Por ejemplo, tenemos un paciente lactante prematuro que va a llorar poco y va a dormir durante periodos prolongados. Y los padres ya están sometidos a un estrés porque ha nacido su bebé prematuro con las consiguientes complicaciones que haya tenido. Pues van a ver que el paciente, que su bebé, al dormir mucho y no molestarles mucho, eso lo van a tomar en una forma positiva al inicio. Pero de continuar esta situación, si el paciente va a dormir mucho, no va a llorar para pedir la comida, ¿qué va a pasar eventualmente? Va a tener poca ganancia calórica y de peso y va a llegar a desnutrirse y va a afectarse su crecimiento y desarrollo. ¿No ven? Entonces, sobre lo que los papás ya estaban estresados, deprimidos o afectados emocionalmente por su hijo prematuro, han estado transitoriamente alegres porque su bebé comía y dormía bastante y les dejaba descansar, pero a la larga esto ha ido a ocasionar un problema en el crecimiento y desarrollo. Aquí, en cualquier punto del tiempo, las influencias biológicas y sociales pueden producir cambios en el paciente, ¿no? A ver. Creo que acá vamos a quedar, doctores. Ahora, les había explicado que los investigadores a lo largo del tiempo han querido evaluar cómo podían haber abordado el tema de crecimiento y desarrollo en sus distintas esferas, ¿no? Motrices, psicológicas, sociales, biológicas. Y pues nos dicen también que podríamos evaluar el crecimiento y desarrollo viendo las ganancias de habilidades motrices, tanto en la motricidad fina, gruesa, la cognición, el lenguaje, ¿no? Y esta línea de investigación tiene que ir viendo todas las fases por las cuales atraviesa el paciente pediátrico y va viendo las distintas ganancias que tienen que tener por edad. Por ejemplo, un recién nacido tiene que tener bien desarrollado el reflejo de succión y de búsqueda, ¿no? Para alimentarse. El lactante menor tiene que ir ganando aquí tengo un ejemplo. Ya. Entonces, el crecimiento y desarrollo también lo podemos evaluar no solamente dentro de la parte biológica, inmunológica, social, ¿no? Sino también en la parte de las ganancias motrices, ¿ya? Un paciente pediátrico de los 2 a los 6 meses, ¿qué tiene que ganar? Tiene que tener lo que está ahí. Aparición de la risa social, tiene que tener al 3.er al 4.er mes ya este pacientito que en fase inicial de neonato gana por día de 20 a 30 gramos, se va a ir enlenteciendo y va a ir bajando su ritmo de crecimiento y de ganancia de peso. A partir del 3.er a 4.er mes ya no crecen tanto ni ganan tanto peso como los pacientitos de recién nacidos o de 1 mes o de 2 meses. ¿Ya? Y miren, de los 2 a 6 meses ya no tienen el reflejo de prensión, mejora el control de la cabeza, aumento de la profundidad visual, y es un paciente que ya fija la mirada, ya tiene una sonrisa social, ¿no? Entonces el pediatra tiene que ir evaluando el crecimiento y desarrollo viendo las ganancias de las habilidades en las distintas etapas. ¿Les parece si nos quedamos acá, doctores? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Sí, doctor, está bien. Está bien, doctor. Me están mirando de allá para que les pase la guardia.
Ya. ¿Alguna duda? Charlaremos, doctores, unos minutitos de cómo enfocar las prácticas. ¿Qué les pareció? Este es el único momento creo que puedo tener una gran cantidad de oyentes porque se han dado cuenta que en las prácticas cada grupo está fragmentado en dos y hay que esperar casi semana por media para volverlos a ver, ¿no ven? Entonces, es momento de que me digan cómo lo han estado viendo las clases prácticas. Y de que yo les diga que ya tienen una primera tarea, ¿no? Repetirlos a todos. Que elaborar 10 historias clínicas para el final de mes y me las tienen que presentar. Las historias clínicas tienen que ser hechas de los pacientes internados en el servicio de pediatría de la Caja Nacional, que está ubicada en la calle Cañoto, ¿no? Doctor, Ahora, buenas noches. la fecha, buenas noches, la fecha de presentación tendría que ser, pongámosle una fecha. No creo que haya lío, ¿no? En eso. Es fecha 12 hoy día, hasta el sábado es 30. Para el lunes 2 de mayo, ¿les parece? Está bien, doctor. Referente a las prácticas del viernes, ¿vamos a tener prácticas el día viernes, doctor? Es feriado, ¿no? No pueden adelantar, no pueden venir mañana, doctores. El grupo ¿En qué horario, doctor? En la noche. Está bien. No sé qué dicen mis demás compañeros los del viernes. Para ganar ese día, ¿no? Si no lo vamos a tener que... va a ser medio difícil. Si no es ese viernes, tendría que ser el lunes, aunque el lunes ya empiezo con el otro grupo y a otra práctica, pues, ¿no? A las 7 de la noche. En el grupo de mañana, ¿cuántos están? De la noche de mañana, ¿cuántos vienen? Ya aumentaron, doctor. 7, doctor. 7. ¿Y los del Doctor, viernes cuántos son? para el miércoles en la noche ahorita son aproximadamente unas 11 personas. Justo estaba hablando de eso con la coordinadora del... O sea, en total son 22 y están divididos en 11. No, en total No, son 11. total, doctor. Ah, ya. Pero entonces la mitad va a venir unos 5 o 6, ¿no ven? Mañana. Sí, doctor. Los que Y se ahí acaban de podemos- adicionar a ese grupo irán mañana. Ah, ya. Y podríamos acoplar, entonces podríamos hacer la práctica junto con los del viernes para que no Para no perder el día de práctica. perder, ¿no? Ese día, porque es feriado. Entonces yo estaba pensando sacar permiso para efectuar un retiro espiritual. Pueden, ¿no? Ok, doctor. Sí. Está bien, doctor. Sí, por favor, doctores. ¿Ya? ¿Qué otra más? Había otra cosa que les quería decir. Las listas ya les dije, ¿no? Ya. Bueno, pues nada, doctores, entonces nos estamos viendo. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy buenas Gracias. noches, doctores. Hasta luego. Hasta luego, doctor. doctor.